Y dice Apocalipsis 2, escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre, nosotros queremos comer de ese árbol que está en medio de tu paraíso. Y por las mismas advertencias y las amenazas que elevan hacia nosotros esas escrituras, Señor, sabemos que el que no preste oído a todas estas advertencias y amenazas no estará en ese paraíso y no comerá de ese árbol. Por eso te ruego, Señor, que nos des oídos prestos y quites toda pesadez de nuestro corazón, y que nos ayudes a entender, y que nos ayudes a razonar, que nos ayudes, Señor, a nosotros vernos como nos ve la Escritura. Ayúdanos a discernir los tiempos, ayúdanos a vernos tal y cual tú nos ves, y danos el poder para corregir lo deficiente y para reafirmar lo que está bien. Ruego, Padre, que todos estos mensajes sean de bien para esta iglesia, y no solamente para esta, Señor. Úsalo para que otras también sean bendecidas. Señor, háblanos. Señor, tú sabes que dependemos de ti, y tú sabes que en mi propia fuerza no puedo hacer lo correcto. Ayúdame, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar con la parte general. El libro de Apocalipsis es un libro que está escrito en lenguaje apocalíptico, o sea, lenguaje revelativo. Apocalipsis significa revelación. ¿Por qué es una revelación? Porque el libro de Apocalipsis se enfoca mucho en qué va a pasar en el futuro, qué va a pasar después que mueran los apóstoles, que Juan es el último de ellos, el más viejo, que se muere en el 95 aproximadamente después de Cristo. ¿Qué viene después? ¿Qué ocurre? Y básicamente se enfoca en eso. Como es algo que no había pasado en ese momento, todavía no ha pasado completamente, por eso se llama Apocalipsis, que significa revelación. Es como que Dios les dice: les voy a revelar lo que de ahora en adelante van ustedes a empezar a vivir, lo que va a empezar a pasar y cómo va a terminar el fin de esa historia. Eso es lo que Él está diciendo. De eso se trata Apocalipsis. Ahora, lo singular de eso es la manera en la que Él empieza. El libro de Apocalipsis empieza diciendo, miren en el capítulo 1, cuando ustedes ven ahí, en el versículo 1 dice la revelación, lo que dice ahí en griego es el Apocalipsis de Jesucristo. O sea, Cristo es el que está revelando lo que quiere que la iglesia sepa. Y lo dice claramente que Dios, el Padre, obviamente le dio a Cristo esa revelación para manifestarla a sus esclavos, a sus siervos, de las cosas que deben suceder pronto. Ahí lo está diciendo claramente. Ese es el objetivo de la carta. Y hace una salutación. ¿Qué es lo que es una salutación? Un saludo. Le manda un saludo a 7 iglesias. Se ve una visión de Cristo entronizado, sentado en el trono, y esto no es por gusto. A medida que vayamos avanzando en las iglesias, ustedes van a darse cuenta que hay iglesias a las cuales se les dice: el diablo, le voy a permitir al diablo que coja a algunos de ustedes y serán echados a la cárcel por 10 días y van a pasar tribulación y van a sufrir. Tú dices: por Dios, si Cristo triunfó en la cruz del Calvario, ¿cómo es posible que todas estas calamidades nos estén pasando? Y por eso pone una visión del Hijo del Hombre antes del mensaje, porque hay mensajes buenos y hay mensajes horribles.
Y para el que le toque la parte buena, dice, amén, Cristo está sentado en el trono. Pero y el que le toque vivir y ser perseguido, y el que le toque la persecución, y el que le toque ser matado por causa del testimonio, ¿qué va a pensar? ¿Que Cristo no está reinando? No. Por eso es que en el capítulo 1, a partir del versículo 9, cuando él ve a Cristo, él lo ve con toda esa gloria, y después en el capítulo 4 dice que él está sentado en el trono. Él está sentado en el trono, lo cual significa que Él es el que está reinando, aunque estén pasando todas las calamidades que están pasando. Después que Él habla esto, comienza el mensaje a 7 iglesias. La pregunta es, ¿eran 7 iglesias las únicas que habían desde que Cristo se murió, 33 después de Cristo, hasta que Juan escribe esto, 95 después de Cristo, o sea, 62 años? La pregunta es la siguiente: en 62 años, los apóstoles nada más habían logrado plantar 7 iglesias. Obviamente que no. Habían muchísimas más iglesias. Entonces la pregunta lógica es, ¿por qué entonces escoge 7 iglesias nada más? Pero eso no es todo. Es que cada una de las iglesias tiene una división en particular, el mensaje, que son 7 distintivos distintos que les dice a las 7 iglesias. Y aquí hay que explicar, bueno, lo que ustedes saben, la numerología. El 7 es el número perfecto. Este mensaje que él va a dar está plagado de la propia perfección de Dios, y lo que él dice es totalmente perfecto tal y cual es. Ahora él va a hablarle a 7 iglesias, y estas 7 iglesias representan o son un tipo de los 7 tipos de iglesia que van a existir desde Juan hasta que él venga. O sea, el objetivo es este. Esta iglesia encaja en uno de los 7 patrones que se van a hablar aquí, en estos 7 sermones. La pregunta es, ¿en cuál encajamos nosotros? ¿Cuál es el patrón que nosotros seguimos? Cada iglesia encaja en una de esas 7 descripciones de la iglesia. Entendemos que cada una de estas iglesias, que cada una de estas cartas está dirigida a una iglesia local en específico que existía en aquel momento, pero que esas iglesias representan a las iglesias que serían su forma de ser, por decirlo de alguna manera, de todos los tiempos. Cada una de estas iglesias, que son 7, tienen una estructura que se divide en 7, ¿cómo pudiera decirle?, parámetros. ¿Cuál sería el primer parámetro? Una encomienda al ángel de la iglesia. En todas las 7 iglesias van a ver lo mismo. Hay una encomienda al ángel de la iglesia. Lo segundo es que se hace una descripción del carácter de Cristo, quién es Cristo. Lo tercero es que se hace una alabanza a las cualidades que tiene la iglesia. ¿Saben? No todo es regaño, también hay alabanza, también hay halagos. Lo cuarto es que se le hace una censura o un regaño por las cosas que no están bien. Lo quinto es que se hace una corrección. Él dice cómo es que deben corregir eso que él regañó. Lo sexto es que se hace una amenaza. Todas las iglesias tienen su amenaza, exceptuando 2 nada más. Y lo séptimo es que al final terminan con una promesa. Ese es el patrón. ¿Ok? Vamos a ubicarnos entonces en contexto, y miren esto. Esto es clave que nosotros entendamos. ¿Cómo se llama la iglesia que vamos a analizar hoy? La iglesia de Éfeso. De hecho, esta iglesia tiene una carta que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, que son los Efesios, una carta que Pablo envía a esta iglesia. O sea que esta, en comparación con otras iglesias, nosotros tenemos más jugo por donde sacarle, porque a esta se le escribió una carta y se habló de ella, y podemos sacar de varios pasajes de la Escritura de esta iglesia. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso tuvo inmensos privilegios espirituales. Número 1, fue fundada, plantada y establecida nada más y nada menos que por el apóstol Pablo. Sin irnos de ir a Apocalipsis, dejen su dedo marcado ahí, vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, versículos desde el 8 hasta el 10. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos desde el 8 hasta el 10.
Miren arriba el subtítulo, arriba del versículo 1 dice Pablo en Éfeso. Aquí es donde está, aquí está narrando hecho cuando él llega a Éfeso y cómo empieza la labor misionera de Pablo hasta que él logra plantar la iglesia en Éfeso. Dice en el versículo 8, dice, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses. Por cierto, denuedo, que todo el mundo entiende mal la palabra denuedo. Denuedo no significa que habla con facilidad de palabra, que es lo que la gente cree. Denuedo significa valentía. O sea, lo que está diciendo es que habló con valentía. Había que ser valiente para pararse en una sinagoga de judíos y decirle que ellos estaban interpretando mal las escrituras y que Cristo era el Mesías. Eso es denuedo. ¿Ok? Todo el mundo lo que entiende es, y cuando se hace la oración de Padre, concédenos que hablemos con denuedo, la gente lo que piensa es como que Dios, dame la capacidad que cuando yo hable las palabras me salgan y yo sepa explicar bien las cosas. Eso no. Denuedo significa valentía. ¿Ok? Dice, habló con denuedo, con valentía por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo. Persuadir significa intentar convencer, y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. O sea, ya tenía discípulos, discutiendo cada día en la escuela de un tal Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Por qué dice que todos los que habitaban en Asia? Porque la Éfeso no solamente era favorecida porque tenía Pablo, es que era una metrópoli, era una ciudad grande que tenía un puerto marítimo y tenía muchísimo comercio. Por tanto, muchos extranjeros de otras partes de Asia venían ahí a comerciar y Pablo no perdió la oportunidad. Era una ciudad clave. Ustedes saben que hay veces que dice, tenemos que poner en tal lugar ahí una iglesia porque ahí es clave, porque ahí le pasa la carretera, porque ahí está no sé qué, porque ahí no hay nadie. Eso. Pablo visionó, dijo, si todo el mundo tiene que ir a parar a Éfeso, pues ahí es donde tengo que hablar, porque eso me va a dar la oportunidad de hablarles a ellos y de hablarles a todos los comerciantes que tienen que quedarse aquí en Éfeso, mientras los barcos están cargando, mientras están haciendo sus comercios. Ellos se van y si se convierten, reproducen el mensaje en los lugares donde ellos están. Entonces Pablo es el fundador de esta iglesia, pero eso no es todo. Y ese texto sí no lo vamos a buscar para ir más rápido, pero dice la escritura en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 3 que Pablo dejó a Timoteo ahí en esta iglesia de Éfeso. Dice que él lo dejó a Timoteo lo deja ahí. O sea, no solamente tiene a Pablo, que es el fundador, después cuando Pablo se tiene que ir, deja por un tiempo ahí a Timoteo, que es discípulo de Pablo, que está instruido con la mente de Pablo, en la teología de Pablo, y por si fuera poco, ahí mismo en Hechos, capítulo 18, estábamos en el 19, busqué en el 18, en el capítulo 18, a partir del versículo 24, se nos está diciendo que también Apolos estaba en esta iglesia. Hechos 18, miren esto, 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, y mírenlo aquí, varón elocuente. Esto sí es hablar con lo que creíamos que era de nuevo. Esto es aquí ahora, elocuente. O sea, Apolos sí tenía facilidad de palabra. Este hombre sí, si lo deja hablar, te enreda. Este es Apolo. Apolo era un varón elocuente y dice claramente poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba, miren el adjetivo, diligentemente, o sea, de manera responsable, de manera sistemática y bien hecha, que enseñaba lo concerniente al Señor, aunque no conocía, solamente conocía el bautismo de Juan, y después Aquila y Priscila, que son 2 mujeres, lo llaman y le explican mejor, le enseñan mejor la teología, y él corrige eso que no era error. La cuestión es que él no lo sabía. Él le explican que además del bautismo de Juan está el bautismo en el nombre de Cristo. De hecho, él es bautizado y después habla hasta en lenguas y profetiza, dice la escritura y todas esas cuestiones cuando recibe el Espíritu. ¿Ok? Entonces tenemos una iglesia que está muy privilegiada. Tenemos una iglesia que la está fundando Pablo que fue al tercer cielo,
Pablo que Dios, Cristo, le reveló personalmente a él el Evangelio. Tenemos una iglesia en donde después se queda Timoteo. Tenemos una iglesia donde está Apolos, que también sabe predicar bien, que es poderoso en las Escrituras, que sabe que es elocuente. Tiene gente fervorosa, tiene gente que sabe predicar, tiene maestros, tiene una iglesia que puede, que tiene todo lo necesario para que avance y para que sea una locomotora. Esa es la iglesia de Éfeso. Y sin contar que Pablo tuvo 3 años ahí. 3 años estuvo Pablo ahí en esa iglesia. Ahora bien, vamos a analizar entonces qué pasa con Éfeso según Cristo ahí en el capítulo 2. Y vamos a seguir el mismo patrón que la misma escritura da. O sea, mi estructura para los que dieron esas clases conmigo, los que dieron el taller de exposición bíblica conmigo, ¿cuál es la estructura de mi sermón? La misma estructura que me da el texto. Si el texto me está dividiendo cada mensaje en 7 aspectos distintos, ¿en cuándo los voy a dividir yo? ¿En 4 o en 5? No, en 7. Yo tengo que ir junto con el texto. ¿Qué es lo primero? Una encomienda al mensajero de la iglesia. Miren el versículo 1, la parte A. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Se le está haciendo la encomienda a él. ¿Quién es el ángel de la iglesia que está en Éfeso? Ya ustedes lo saben porque yo lo he dicho aquí. El ángel aquí es el pastor. ¿Por qué se le llama ángel? No porque él sea un ángel, no porque sea bueno, sino porque ángel significa mensajero. Él es el mensajero. Pregunta, ¿no soy yo acaso el mensajero que se para aquí todos los domingos? Tengo un mensaje para ustedes de parte de Dios y se los estoy dando constantemente. Por eso Cristo le habla a él y le dice, tú eres el mensajero, eres el máximo responsable y eres el que te para a decir el mensaje. Mira, da este mensaje que te voy a decir porque tú eres el mensajero. Dile esto a la iglesia, de parte mía. Esto es lo primero, la encomienda al mensajero de la iglesia. Ahora vamos a responder una segunda cuestión. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Esa es la descripción de Cristo. ¿Se recuerdan que les dije que la escritura era un mensaje, después se hacía una descripción de él? La descripción que se está dando de Cristo es que él tiene las 7 estrellas en su mano y se mueve en medio de los 7 candeleros. ¿Quiénes son las 7 estrellas y quiénes son los 7 candeleros? ¿Quiénes son las 7 estrellas? Los ángeles, o sea, los pastores. ¿Y quiénes son los 7 candeleros? ¿Quién lo dijo? La iglesia. ¿Cómo saben que es la iglesia? Apocalipsis 1:20 lo dice claro. El mismo Apocalipsis lo explica. Hay veces que uno se enreda, no, porque eso es el ángel, porque es un ángel caído, porque las estrellas. No dice eso. El mismo Apocalipsis te va a decir lo que es. Dice Apocalipsis en el versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, es que obviamente lo va a explicar. Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Sustituyen la palabra ángel por mensajero o pastor. Se lo está diciendo. Las 7 estrellas son los 7 pastores de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahí están. Él tiene los 7 pastores en la mano y él se mueve en medio de las iglesias. ¿Qué significa que tiene los pastores en la mano? Significa que él es el que los sostiene. Y significa también que cualquier pastor que se crea demasiadas cosas como mismo lo sostiene, así mismo lo suelta y hasta ahí. Él es el que sostiene a los pastores en su mano, él es el que los tiene activos, es la idea en el griego, agarrados. Y la diestra, la mano derecha, siempre en la Biblia simboliza el favor de Dios o la benevolencia del Señor, o el lugar de honor también. Por eso Cristo está a la diestra del Padre. Entonces, Él tiene a estos hombres, Cristo, los tiene sostenidos, tiene benevolencia para con ellos. Y dice el segundo texto, o sea, dice después que Él se mueve o anda en medio de los 7 candeleros de oro. Miren la palabra anda. La palabra anda que se utiliza ahí en el griego original es la palabra peripateo, que significa literalmente andar por los alrededores. Para que ustedes tengan una idea de qué es esta palabra, esta es la misma palabra que utiliza después Pedro cuando dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Es la misma palabra, peripateo. Anda, esa es la idea. Estoy por aquí y estoy mirando. El diablo anda con la intención de hacer daño. ¿Quién está flojo para comérselo? Cristo anda mirando y observando. De hecho, miren lo que dice un comentarista. Esto nos revela que Jesús anda, camina y se pasea entre sus iglesias y nos muestra que Él lo sabe todo lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal, sabe lo que están viviendo la gente, sabe lo que están necesitando la iglesia, sabe lo que sucede en la vida de todos los miembros de la iglesia. Jesús está pendiente de las iglesias y que tiene dominio de ellas. Eso es lo que nos dice el texto. Ahora viene en el versículo 2 el tercer aspecto, el elogio a las cualidades de la iglesia. ¿Cuáles son las cualidades que tiene la iglesia? Noten que dice: yo conozco tus obras. ¿Por qué las obras? ¿Por qué no dice yo conozco tu fe? Porque es que las obras son las que demuestran la fe. Nadie que diga tener fe si no tiene obras es una fe muerta. Él está diciendo: yo conozco, ahí no es ginosco, es oída. Oída es tener información de. Ginosco, que es otra palabra en griego, significa conocer personalmente. ¿Ya? Yo, ginosco a Doris, por ejemplo. Yo ginosco a Doris. Sin embargo, yo no ginosco, por ejemplo, a Leoneltis, que es el yerno de Doris. Sin embargo, yo oída a Leoneltis. ¿Qué cosa es oída? Tengo información y tengo conocimiento. No lo conozco personalmente, pero sé quién es. Sé que es el esposo de la otra hija de Doris y sé que viven en Vicente. ¿Ves? Eso es oída. Pero no lo conozco, no lo conozco personalmente. Cuando dice aquí yo conozco tus obras, dice yo oída. O sea, yo sé, tengo información de cuáles son tus obras. O sea, aquí esto de todos los que pecan en secreto, que creen que eso va a pasar desapercibido y que eso nadie lo va a saber. Cristo te lo está diciendo claramente. Yo conozco tus obras. Yo sé quién tú eres. Tú puedes engañar a la iglesia entera. A mí no me vas a engañar nunca. Yo sé quién tú eres. Yo conozco tus obras. Y aquí viene el halago. Y tu arduo trabajo, bueno, voy a decir las completas y después las voy a explicar rápido. Arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y que los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. En el versículo 6 también hay otro elogio: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ahí están los elogios, hermanos, son elogios buenos. 2, que significa faena o labor fatigosa. De hecho, es la misma palabra cuando dice Pablo: el que anhela obispado, buena obra desea. Cuando dice obra, ahí es esa idea, una labor fatigosa. O sea, es un trabajo, ser pastor es un trabajo que fatiga, es fatigoso, es una labor que demanda mucho y que agobia. Es lo mismo que le está diciendo a la iglesia: yo sé que tu trabajo es arduo. O sea, ustedes no son flojos. Ustedes no están en la bobería, ustedes han trabajado duro, que se han fatigado. Es lo que él les está diciendo ahí. Ustedes han sufrido, de verdad, fatiga por el trabajo que han hecho. Después le dice la paciencia. La palabra en griego es hiponomé, que significa literalmente resistencia o aguante, que tenía que ver también con uno de los signos que puso Macy, que era de resistir, esforzarse a ser valiente, algo así. Cuando ustedes se esforzaran en la batalla, esa era la idea, como resistir, de esforzarse. Yo sé que tú has resistido, que has aguantado. Después le dice que tiene paciencia, y después le dice que no puede soportar a los malos. Esto habla de que la iglesia está aplicando la disciplina eclesiástica, está botando de la membresía, o está sacando, o está expulsando a aquellos que están pecando. Están en la iglesia de Corintios, que el muchacho se estaba acostando con su madrastra y no pasaba nada, y todos felices, como si nada estuviese pasando. No, esta iglesia era de la línea dura, como digo yo. Tú estás pecando, fuera. Tú no puedes estar en la membresía de la iglesia. Tú eres así, tú no puedes ser líder. Tú eres asado, tú no puedes venir, puedes escuchar, pero tú aquí no tienes ni voz ni voto.
No pueden estar en las reuniones ni nada por eso. Esta iglesia sí está aplicando la disciplina eclesiástica, está resistiendo, se le está oponiendo al malvado, se le está oponiendo al pecado, no resiste la maldad, no la soporta y no la tolera dentro de la iglesia. Buenas cualidades todas. Dice que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y eso nos da una característica más de la iglesia, que la iglesia, para que me entiendan, esta no es una iglesia de ñamecito. Esta es una iglesia que examina. Y si tú logras examinar es porque tú sabes. Eso se infiere del texto. O sea, esto es una iglesia que tiene conocimiento, claro, fue fundada por Pablo. Claro que sabe esta iglesia. Y esta iglesia no está bien en cualquiera. Yo soy apóstol, bienvenido, ven acá, pero no, tú eres apóstol. No, espérate, esto hay que examinarlo. Son gente que filtran. Estos no son simples. ¿Se acuerdan cuando dimos la predicación de los simples? Que son los que no examinan nada y que todos se lo creen. Y toda gente, no, esta gente no son simplonas. Esta gente sí examina. Esta gente están probando. Incluso dice el texto que los ha encontrado mentirosos los ha delatado y los ha denunciado públicamente. Ustedes son unos falsos apóstoles y esto es mentira, tú no eres apóstol ninguno. Una iglesia que examina, una iglesia con conocimiento. Otra buena característica que tiene la iglesia. Dice que ha tenido sufrimiento y que ha sido paciente, no ha claudicado. Aunque ha pasado problemas, se mantiene en pie. Y en el versículo 6, dice que aborrece las obras de los nicolaitas. ¿Quiénes son los nicolaitas? Los nicolaitas eran discípulos o seguidores de un tal Nicolás, de ahí viene la palabra nicolaita. Que aunque la Biblia no especifica exactamente qué es lo que enseñaba Nicolás, en el mismo libro de Apocalipsis, que lo vamos a ver después, por eso no vamos a ir allá ahora, explica más o menos qué es lo que hacía Nicolás, o qué hacían los nicolaitas. Dice que él enseñaba a que se podía participar de los sacrificados a los ídolos y que se podían participar de los cultos paganos. Esa es la idea. O sea, mira lo que dice aquí el comentarista. Es interesante que sabemos ahora que la doctrina de los nicolaitas era básicamente permitir, tolerar, defender y justificar e incluso proclamar la salvación sin arrepentimiento de los pecados, como por ejemplo el adulterio, la fornicación o algunas prácticas sexuales paganas como las orgías en los cultos. Ellos abusaban de la doctrina paulina de la salvación por gracia, convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje y haciendo una invitación a la lascivia. O sea, estos eran los típicos cristianos liberales. Dios lo que mira es el corazón. Si ya tú has sido salvo, una vez salvo, siempre salvo, tú puedes pecar, tú puedes acabar, tú puedes vivir una vida mundana, que si tú eres salvo, tú vas a ser salvo aunque estés en esa condición de pecado. Es este tipo de personas que entienden, y fíjense, yo creo que la salvación no se pierde, pero yo lo que creo es que los que son salvos son santificados por el mismo Dios que los salvó. Es imposible que yo sea salvado y que no sea santificado, porque la salvación y la santificación van de la mano. Pero los nicolaitas enseñaban, no, tú puedes ser salvo aunque estés acabando. De hecho, hay un seminario, que me voy a reservar el nombre, no es el seminario de nuestra convención, déjeme aclarar, es otro seminario. Y me voy a reservar el nombre porque este seminario enseña en la soteriología esta misma doctrina de los nicolaitas. Ellos dicen que si tú tomaste una decisión, miren eso, si tú tomaste una decisión por Cristo y tú crees en Cristo y tú aceptaste a Cristo en tu corazón y has sido salvado, cuando tú peques, cuando tú hagas este tipo de falta de fornicación, tú no pierdes la salvación, lo que pierdes es recompensa. O sea, que si tú vives una vida entera fornicando, una vida entera adulterando, pero ya hiciste una decisión por Cristo, tú te vas a salvar. Lo que pasa es que cuando llegues al juicio final, lo que te van a dar de recompensa es una bobería, pero al final te vas a salvar. Eso es lo que enseñan este seminario, que está muy cerca. Eso mismo es lo que enseñaban los nicolaitas. Eso. La salvación es por gracia. ¿Qué significa gracia? Favor inmerecido. Tú no te la mereces. Y como tú no te la mereces, María Teresa, mira, si tú no puedes dejar de emborracharte, sigues emborrachando. El Señor mira el corazón, además ya tú fuiste salva. Esos son los nicolaitas.
Convertían la gracia de Dios en libertinaje. El famoso salvo siempre salvo, de que puedes hacer lo que te dé la gana, que al final vas a ser salvo. Y eso no es así. Yo creo que cuando tú fuiste salvado, esa salvación nunca la vas a perder, porque Dios es el que la asegura. Pero el que fue salvado, Dios también lo va a santificar. Los nicolaitas decían que no. Había esto en la iglesia, estaban estos nicolaitas, y miren el versículo 6, quiero que miren la Biblia. Aquí lo que importa es la Biblia, no soy yo. El versículo 6, pero ¿quién es esto? Que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo, dice él, yo también las aborrezco. ¿Qué significa aborrecer? ¿Qué más? ¿Quién lo dijo? Díganlo alto el que lo dijo, que lo escuché. Odiar. Esto es una palabra clave. Porque las personas creen que Dios no puede odiar. Las personas de verdad creen que Dios no puede odiar, porque Dios es amor. Y precisamente porque Dios es amor, ese amor que Él tiene lo obliga a odiar. Por ejemplo, Dios ama la santidad y por eso odia el pecado. Lo odia. Esa es la idea de aborrecer. La idea de aborrecer da la idea de que no solamente es odio, es un odio mezclado con asco, repugnancia y un rechazo muy grande. Esa es la idea de aborrecer. Odio ligado con rechazo, asco y repugnancia. Esa es la idea. Y lo dice el texto. De hecho, le busqué la palabra en el griego original. La palabra en el griego original es miseo y significa literalmente odiar. No estoy inventando, yo me preparé bien. El texto dice, ustedes tienen algo que a mí me gusta, ustedes odian a estos nicolaitas que dicen que puedes pecar y fornicar y adulterar y ser un mundano y salvarte, así como yo también odio a esa gente. La doctrina de ellos, perdón, es lo que dice el texto, que aborrece, las cuales exactamente aborrece las obras. Muy bien, perfecto, eso me gusta, que observen el texto. Que aborrece las obras que ellos hacen, él también las odia. Esto también es un halago que él le hace a la iglesia. Esto es bueno también. Sin embargo, vamos al versículo 4 y aquí se empieza a complicar la cosa. Pero, cada vez que ustedes vean un pero, el pero es una conjunción que siempre da contraste. Cuando ustedes vean un pero, si ustedes están diciendo algo malo y dicen un pero, detrás siempre viene algo bueno, porque siempre es lo contrario, y viceversa. Si te están diciendo algo bueno y te ponen un pero, ya tú sabes que lo que viene atrás es malo. Entonces, pero esa es la idea, el pero es lo opuesto. Te estoy halagando, me encanta lo que estás haciendo con los nicolaitas, me encanta que has resistido, me encanta que sabes, que examinas, me encanta de que tú has tenido paciencia, me encanta de que tú has tenido un trabajo arduo y te has esforzado, pero dice el texto, has dejado tu primer amor. ¿Qué pasó con el primer amor? Miren el texto. ¿Qué pasó con el primer amor de la iglesia? Muy bien. Excelente observación, porque lo común en escuchar en la iglesia es que dice que has perdido tu primer amor. ¿No te lo han dicho? No, el problema es que ya tú perdiste el primer amor. El texto nunca dice que el primer amor se pierde. Eso es mentira. El texto dice claramente que el primer amor se deja, se abandona. De hecho, en el griego original, la palabra significa dejar ir. O sea, como que tú te estás dando cuenta que se te está yendo y tú no estás haciendo absolutamente nada para hacer. No te puedes ir. No, tú lo dejas ir. Ese es el regaño que le hace a la iglesia. La iglesia la dejó el primer amor. Y miren ese contraste. Sigan ahí en Apocalipsis. Vamos a ir a Efesios, capítulo 1, versículos 15 y 16. Efesios, capítulo 1, versículos 15 y 16.
Esto es una carta que Pablo le hace a esta misma iglesia. Y miren lo que dice: por esta causa, y este es Pablo, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor, mírenlo ahí, para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Pablo felicitó a esta iglesia por el amor que tenía. Esta carta, ya terminamos ahí, esta carta de Apocalipsis se escribió 30 años después de la carta de Efesios. Esta iglesia, que Pablo la felicita porque estaba llena de amor, 30 años después la están regañando porque dejó el primer amor. Lo dejó hoy. En 30 años nada más. Vamos, 30 años no es nada. Bueno, yo tengo 32. Y para mí me parece que todavía que nací ayer. De verdad se lo digo. Por eso. Y parece que se fundó el otro día. Ustedes que la fundaron. En 30 años la iglesia perdió el amor. Lo dejó ir. No la perdió. Vamos a usar el lenguaje bíblico. Dejó irse. Lo abandonó. Ahora, ¿el amor a quién? Es la pregunta. Es importante recalcar que el amor que habla ahí es agapao, o sea, amor ágape. ¿Cuál es el amor ágape? Yo lo he dicho 500 veces, por eso lo voy a preguntar ahora, no sea que esté repitiendo y que ustedes ya lo dominen de memoria. ¿Qué diferencia hay entre el amor fileo y el amor ágape? Porque en griego hay 4 palabras para amor, pero casi siempre las que más utilizan son fileo y ágape. ¿Cuál es la diferencia entre fileo y ágape? Ágape es el amor que Dios mayormente muestra, exactamente, porque es un amor incondicional. Pero ¿cuál es la diferencia entre fileo y ágape? El amor fileo es cuando tú quieres, por ejemplo, que yo quiera más gente, pero el ágape es cuando tú demuestras a esa persona con tus acciones. Exactamente. El amor fileo es un amor de sentimiento. Esta es la parte de que tú quieres a la persona. Estos son los padres cuando quieren a sus hijos. Estos son los amigos cuando quieren a sus amigos, los estiman. Ese es el amor fileo. El amor ágape no es de sentimiento. El amor ágape es un amor de acción. Y por eso es que dice amad a vuestros enemigos, y la Biblia dice agapao, porque tú no puedes sentir algo lindo por un enemigo tuyo. Tú no puedes tener un consuelo así, un deseo de ver a la persona que te está haciendo la vida un yogur. No es verdad. Por eso es que como Dios lo sabe, Él dice, no lo fileen porque yo sé que eso es imposible. Yo lo que les pido es que lo agapeen. ¿Qué es lo que es agapeen? Demuéstrenle amor. Aunque les caiga mal la persona, ve y coge una cacharrita y échale una cuñita de qué y llévase. Eso es amor ágape, acción. Esta es la acción. Y cuando dice que has dejado tu primer amor, lo que está diciendo esto, has dejado el amor de acción para con Dios y para con los hermanos. Los dos amores están relacionados. De hecho, Juan nos dice en otra de sus cartas que el que no ama a su hermano, al cual ve todos los días, no puede amar a Dios, al cual nunca ha visto. O sea, una de las evidencias, y escuchen bien esto, y después van a saber por qué les estoy diciendo escuchen bien esto. Una de las evidencias de que usted ama al Señor es que usted ama a los hermanos de la iglesia. Con amor ágape. ¿Saben? No tanto que los quiere, sino que les muestra amor. Porque de hecho hay un texto en la Biblia que dice soportaos los unos a los otros. ¿Y por qué dice soportaos? Porque aunque seamos una iglesia, hay gente que es difícil de soportar. Y hay gente con la que hay que tragar. Y que te vas a pelear con un hermano en la iglesia porque tiene mal carácter. O porque a veces responde muy áspero. No. Si es tu hermano en Cristo, tú le tienes que demostrar amor. Porque hay gente salva que responde áspero. Cristo mismo le decía a los fariseos hipócritas, ¿es que voy a dejar amar a Cristo porque Cristo es muy áspero? No parece. De hecho, la Biblia a veces manda a hacer áspero. En algunos momentos. No es una licencia para que sean ásperos. Pero hay personas difíciles de amar. La iglesia esta dejó ir el amor ágape por Dios y por los hermanos. Y cuando yo les digo, escuchen bien esto, perdona nuestras deudas
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si a usted le ofendió que fulano de tal se paró el día de la reunión, perdónelo. Déjelo en el olvido. Porque cuando veamos la amenaza que Dios le hace a la iglesia, van a darse cuenta de que si esta iglesia, a pesar de los años que han pasado, no logra depurar esos grupitos que tiene y no se logran hermanar como tienen que estar, la amenaza que da sobre la iglesia puede venir sobre esta iglesia. Ellos dejan ir el primer amor. Por tanto viene el quinto aspecto. Hay una corrección de parte del Señor en el versículo 5, la parte A. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues, y haz las primeras obras. Hasta ahí llega la corrección. Hay 3 verbos ahí. El primer verbo es recordar, el segundo verbo es arrepentirse y el tercer verbo es hacer las primeras obras. Una perífrasis verbal. Ahí están las 3. Lo primero es recordar. En griego, de hecho en griego está continuado. La idea es, estate recordando. No es recordar una sola vez lo que fuimos en algún momento, sino que constantemente estar recordando lo que fuimos en algún momento. Esa es la idea. ¿Qué es lo que hay que estar recordando? ¿De dónde hemos caído? ¿En qué nivel estábamos y dónde estamos ahora? Tengo que estarlo recordando. Eso es lo primero. Lo segundo es arrepentirse. La palabra en griego significa literalmente cambio de disposición mental. Lo que les estaba diciendo, la mente mía me dispone contigo a que tú no me caes bien. Voy a cambiar esa disposición mental que tengo y voy a pensar, esa persona no es mi enemigo, esa persona es mi hermano en Cristo. No me gustó lo que hizo, pero no importa, lo voy a perdonar. Y te lo voy a decir. Mira, te perdono y perdóname. Vamos a abrazarnos. A partir de ahora vamos a llevarnos bien. Mira, no nos vamos a esquivar más en la iglesia. Vamos a hablar y no sé, en cualquier momento donde te vea y te hace falta un lápiz, yo te lo voy a dar. Pídeme lo que yo te lo voy a dar. Si está dentro de mis posibilidades, te voy a ayudar. Cambien la disposición mental. Y el último verbo, o la perífrasis verbal, es hagan las primeras obras. El sexto aspecto. Versículo 5, parte B. Pues si no, aquí es donde viene la amenaza. Sino que, si no te arrepientes, si no haces las primeras obras y si no estás recordando de dónde has caído, miren la amenaza, vendré pronto, adverbio de tiempo, no va a demorar mucho, a ti, a la iglesia, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué cosa es quitar el candelero de su lugar? Bueno, la palabra que utiliza ahí en el griego original es remover. La idea es la siguiente. Si la iglesia se está volviendo sorda a la voz de Cristo, que la está regañando y la está requiriendo, y la iglesia continúa persistiendo en lo que a él no le agrada, ¿qué es lo que va a hacer? Él va a retirar, remover a los que están convertidos en la iglesia, se los va a llevar para otra iglesia en donde sí estén haciendo las cosas. De hecho, eso es una de las interpretaciones que dan los comentaristas. Se la voy a leer porque aquí lo tengo. Bueno, se la voy a leer ahora. Dice, es la mudanza del candelero, no la extinción, con lo que él los amonesta. O sea, él no está diciendo, voy a eliminar la iglesia, o voy a hacer que se caiga el templo y que ahí no haya más nunca ninguna iglesia. No, dice, voy a dejar el templo ahí y voy a dejar a los carnalones y a los liberales y a los que no me quieren escuchar, los voy a dejar ahí para que sigan ahí, pero los que son míos, yo me los voy a llevar de ahí, yo los voy a sacar, voy a mover el candelero de su lugar. La iglesia no es el templo, es el cuerpo de Cristo, que somos los que... Eso le tiene que quedar claro, la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros. Yo quitaré el candelero de su lugar, me lo voy a llevar, me voy a llevar el candelero. Mire lo que dice aquí, juicio para algunos, pero dicho juicio es la ocasión de misericordia para otros. ¿En qué sentido? Sacan estos de aquí. Juicio viene entonces para esa iglesia porque ha sido desechada
por no obedecer al Señor. Y esa gente que ahora se quedan solos sin iglesia, se ven forzados a salir e irse para otra iglesia o a fundar otra iglesia, y esta nueva congregación es la bendición de toda esa área donde quizás no había ninguna iglesia buena, o no había ninguna. Por eso es que dice el comentarista, juicio para uno, misericordia para otros. Dice, la sede de la iglesia se ha cambiado, pero la iglesia misma siempre sobrevive. Así ha sido. Al quitar o separar el candelero del grupo, entendemos que ya no visitará más a esta iglesia de donde él saca a la gente de él, y que significa que va a dejar o abandonar a la iglesia en su propio pecado para que se extravíe, y la presencia especial de él ya no va a estar más en los cultos de esas iglesias. Ya no va a estar más, porque él ha sacado el candelero de su lugar, porque la iglesia no se ha arrepentido. A la primera iglesia, a la iglesia de Jesús, porque dejó el primer amor. Lo único que tiene, fíjense hermanos, es lo único que tiene, no tiene ningún otro problema, no tiene problemas doctrinales, no tiene problemas de nada. El único problema que tiene es que dejó que se le fuera el primer amor. Eso fue todo, no tiene nada. Es una iglesia, de hecho es una de las mejores que están aquí. Esa es la amenaza. Y después viene una promesa. La promesa está en el versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oigan. Al que venciere, aquí está la promesa, al que venciere, al que haga esto que yo les estoy mandando a hacer, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio. Conclusiones. Nuestra iglesia tiene que mirar no solamente ese solo mensaje, los 7 mensajes, para analizarnos y a ver dónde estamos nosotros. Y yo personalmente, como pastor de la iglesia, entiendo que si hubo un traje aquí que le sirvió a esa iglesia, fue ese versículo 5, que dice que ha dejado su primer amor, las primeras obras. Todo esto solamente se puede hacer en el poder de Dios. Por tanto, hay que orar mucho por eso. Amén. El Señor bendiga su palabra.